marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. Resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Bueno, ahora sí, muy bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de poder comenzar otro culto. Vamos a comenzar alabando a Dios, ¿sí? Vamos a alabarlo. Así que los invito a que nos acompañen para cantar el himno 102, Cordero de Dios.
Cantemos juntos ahora el himno Jesús te ama 371. Aprovechemos para alabar ya que estamos en la casa de Dios, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma. Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darte alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna que en breve de gozar. Jesús te ama, Jesús en la cruz lo demostró. Jesús hoy te invita, dame tu corazón. Bueno, buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a todos. A ver si alguien me tiene a la niña. ¿Quién me le puede tener? Ahí la tía Vicky. La tía Vicky y el tío Fede. Bueno, qué lindo un jueves estar en la iglesia. Tengo que pedir perdón, no lo van a poder ver porque no estamos en vivo, tenemos problemas de internet, pero justamente hoy empezamos a tener problemas de internet. Quizá por qué. Pero vamos a estar grabando para pasarlo más tarde al programa. Así que bienvenidos a todos los que están presentes y bienvenidos a los que después, más tarde, van a ver este programa. Vamos a comenzar cantando, ¿les parece? Y vamos a hacerlo... Así es. Vamos a cantar el canto lema. Vamos ¿Sí? con el canto En lema. este caso vamos a estar viendo el videito acá. Se llama Restaurados. Los invito a ponernos de pie. Determinado, Él carga su cruz, sobre sus hombros el precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir. Clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló. Inmenso sacrificio de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó. Sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas
resucitó y hoy Él vive. Yo no soy digno de ungir sus pies, mas hoy decido su voluntad hacer. Toca hoy mis ojos para que vea tu luz, guíame al camino donde pueda ver tu cruz. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Soy restaurado en Cristo, soy nueva criatura, la infinita gracia me alcanzó. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Se entregó en mi lugar, me amó sin yo merecer, restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy Él vive. Mas resucitó y hoy Él vive. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este amor incondicional que has tenido con nosotros al venir a esta tierra y morir por nosotros. Gracias te damos porque nos permites estar en tu casa de oración en este día y te pedimos que tú dirijas a Daniel en esta noche. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, le pedimos a Dani que sea adelante para empezar el primer tema de nuestra serie de Semana Santa. Determinado, Él carga su cruz. Qué susto, pensé que tenía que cantar, hermano. Buenas noches, ¿cómo les va? Gusto de verlos. Qué lindo poder dedicar un tiempito, algunos días a meditar en esta Semana Santa. Yo recuerdo mucho de chico acompañar a mi papá en épocas de las proyectoras de diapositivas, unas rusitas que habían venido, que había que armarlas, calentaban de lo lindo y ahí estaban las diapositivas. Me acuerdo y todavía conservo una caja donde están las diapositivas siglo XX, el estudio siglo XX, un estudio bíblico que había en aquella época, hará unos 350 años más o menos atrás. Y entonces, lo que no puedo recordar, yo era el encargado de prender la máquina, mi abuelo daba los temas en
en una casa de familia, la familia Ponce. La abuelita Ponce fue la primera adventista en San Nicolás, que se bautizó por acción y trabajo de los colportores. Después, cuando llegamos a San Nicolás de La Rioja, y mis padres se habían bautizado en La Rioja, empezamos a reunirnos en la casa de mis abuelos, en el patio, debajo de una enredadera. Y venía el pastor Ernesto Benjar, que era pastor, que ustedes lo tuvieron acá en Rosario, estuvo. Era pastor de Pergamino, así que al abrirse el grupito en San Nicolás, él cada tanto venía a vernos. Y así que recuerdo esa, Lisandro de la Torre 28 era la dirección donde íbamos a la casa de esta abuelita, y yo era el encargado de poner el disco y poner una pista, ¿no? Para que sea de fondo para las diapositivas, ponía la pista y yo tenía que leer el texto, y entonces íbamos con mi abuelo pasando las diapositivas de aquella época. Yo no sé si será por la vejez que llevo encima, pero como que de a poquito Semana Santa cambió el significado, ¿no? Y hasta tal punto que en algunos lugares se llama fin de semana largo, o semana, en Uruguay creo que se llama semana de turismo. No sé si hay algún uruguayo presente, pero bueno, se ha ido modificando. Había una mucho mayor conciencia de la semana especial, en los preparativos y demás. Y hoy veía un poquito el canal de España y bueno, están todas limitadas las acciones, pero a nivel Iglesia Católica hay muchas peregrinaciones, tienen muchas tradiciones, ¿no? Los españoles. Pero acá se nos ha ido diluyendo en el tiempo. El año pasado no pudimos realizar la Semana Santa, que eran los 50 años. ¿Cumplir 50 años? ¿Bodas de qué son? 50 años. ¿De oro? Bueno, Semana Santa acá en el país llevaba los 50 años, las bodas de oro, iniciado como un proyecto evangelístico del pastor Daniel Belvedere, que muchos de ustedes lo habrán conocido. Yo me bauticé, hubo 2 campañas evangelísticas con carpa en San Nicolás, yo me bauticé en una de ellas, y me acuerdo que en ese primer bautismo vinimos en colectivo a bautizarnos a la iglesia de Alberdi, que era la iglesia más cerca, porque no había iglesia todavía en San Nicolás, así que de aquellas épocas de Semana Santa. Pero, hermanos, a ver cómo podemos reflexionar entre hoy, mañana, el sábado y sábado a la tarde. Ustedes saben que vamos a tener reunión presencial hoy, mañana, el sábado a la mañana con las actividades normales, y el sábado a la tarde, 19 horas, va a estar cerrando estos temas que tenemos para desarrollar con ustedes el pastor Bentancor, Adrián Bentancor, que está en lugar del pastor Samos Luc. ¿Se acuerdan que el año pasado se jubiló, pastor Iván? Y entonces él con la señora están visitando las iglesias, y el sábado a la tarde nos va a estar acompañando. Él va a dar el último tema, sábado a la mañana Coco va a dar el tema. Yo tengo el tema en el centro con bautismo, y a la tarde tenemos la predicación del pastor Bentancor y bautismo. Se bautiza Carlos Arana, un muchacho que ustedes conocen, de Ecuador. Recién hace un ratito le estuvimos haciendo la ficha bautismal. Así que esperamos que podamos tener una fiesta espiritual. Hermanos, si me quieren acompañar, vamos a leer Lucas capítulo 23. Versículos 39 al 43. Qué cosa interesante. Pareciera que el Señor utiliza herramientas extrañas. Recién hablábamos con Romy, y Romy me contaba la manera en que Josefina vive el entorno, ¿no? Que es práctica. Ella seguramente va a ser una chiquita de 2 más 2 son 4, ¿no? Es objetiva, es práctica. Y a veces nosotros, cuando leemos la palabra de Dios y nos encontramos con acciones de Cristo, con acciones del Espíritu Santo, nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios no hizo de esta manera? ¿Por qué Dios no hizo de la otra manera? ¿No les ha pasado a ustedes, en la vida de ustedes o en la vida
de la historia bíblica, decir, ¿por qué el Señor actuó de esa manera? No hubiera actuado de otra. ¿Sí? ¿Tienen algún episodio que... ¿Qué episodio tienen? Que decir, pucha, pero ¿por qué el Señor permitió que pasara esto? ¿Y por qué no hizo esto, que a lo mejor hubiera sido mejor? ¿Por qué permitió la tentación de Eva? ¿Por qué nos sacó, la hubiera alejado, ¿no es cierto?, para que no caigamos. Bueno, ¿qué otra cosa hubieran cambiado de la historia bíblica? Que hubieran dicho, no, ¿por qué? Sí. Qué problema, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la historia? Que Adán le hubiera dicho a Eva, vos tomaste una decisión, vos sabrás, yo me mantengo, discúlpame, es tu vida. Yo, con la mía, claro, entramos en los imponderables, lo que hubiera pasado. ¿Qué otro episodio hubieran cambiado ustedes? Yo hubiera cambiado el dolor que, si lo ponemos a ver, ese dolor gratuito de los hermanos de Lázaro, ¿no? Que sufrieron una pérdida que no era pérdida. De la alegría o de la tristeza de la pérdida de Lázaro a la alegría extraordinaria, indecible, porque no se podía describir, de la resurrección de Lázaro. Y volver a tener al hermano Lázaro, que estaba en la tumba, ahora está sentado comiendo con nosotros. ¿No? Es como gratuito el sufrimiento. Si el Señor podía resucitarlo, lo hubiera sanado. Un proceso más simple. Sí, Diana. Bueno, claro, uno lee historias como la de Moisés, que la tuvimos estudiando en la escuela sabática, llevándolo primero el hermano y después él, llevándolo al monte para morir, cuando él tendría que haber ingresado con Israel a la Canaán celestial, no ver más allá de que Moisés fue resucitado después y pudo estar en el monte de la transfiguración, y pudo ver el final de la historia que ya había tenido un anticipo de Israel en otra condición, ¿no es cierto? En un cuerpo glorificado, en otro estatus del ser humano, como primicias de esto que vamos a estudiar en esta noche, ¿no? Bueno, acá ustedes tienen, miren, en Lucas capítulo 23, un hecho del 39 al 43, y un poquito más adelante ustedes tienen en Lucas 24, 13 al 35, los discípulos en el camino de Emaús. Y acá se encuentran con situaciones que uno dice, ¿por qué Cristo manejó las cosas de esta manera? En el camino de Emaús, esta gente que iba caminando de Emaús iban preocupados porque ellos habían ido a Jerusalén a esperar un libertador y ese libertador no había aparecido. Al contrario, el libertador había sido crucificado, vilipendiado, muerto, puesto en un sepulcro. Y comenzaron ese viaje de Jerusalén a Emaús tristes. ¿Por qué? Porque ellos habían sido, se les había frustrado el plan que traían. Querían ver a Cristo libertador. Y es más, al salir de la ciudad ya habían escuchado que los discípulos habían ido al sepulcro y estaba vacío, y eso no fue buena noticia para ellos. Seguramente se deben haber dicho, te das cuenta, ahora incluso se robaron el cuerpo. Vamos a Emaús, volvamos. Y Jesús empezó a caminar, pero empezó a caminar de tal manera que los discípulos no se dieron cuenta quién caminaba, sino hasta que llegaron a Emaús. Y de Emaús no se quedaron a dormir, sino que salieron corriendo nuevamente para contar la buena nueva. Cosa rara. Si la solución de los discípulos de Emaús, ¿no? La solución estaba al lado de ellos caminando. ¿Por qué el Señor no les tocó el hombro y dice, muchachos, soy yo?
Ya resucité, ya vencí la muerte. ¿Por qué eligió un proceso más directo que no hubiéramos elegido nosotros? Y les empezó a contar la historia. ¿Y por qué no les contó el final de la historia que estaba ahí en vivo y en directo? Porque la fe de ellos tenían que transitar por la Escritura, no por las evidencias. Vieron que Jesús mismo dijo, aunque yo haga milagro, esta gente no va a creer. Aunque aparezca Moisés, tampoco van a creer. Porque la fe tiene un camino de recorrido. Y si no se hace ese camino, la fe no es fe. ¿Está claro? Y acá nos encontramos en versículo 23, vamos a leerlo. Y uno de los malhechores que estaban colgados, estamos hablando de los tres, estamos hablando de las tres cruces, ¿no es cierto? El Monte Calvario, las tres cruces, y entonces uno de los malhechores, vamos a poner el foco en esa escena, estaba colgado, le injuriaba diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Acá uno de los ladrones. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún, ¿qué? Mal hizo. Había un ladrón que veía y había otro ladrón que veía lo mismo, pero que no veía del todo. Quiero que tomen en cuenta esta situación. A veces los hechos están delante nuestro. Ahí hay dos amigas, chicas, ¿no es cierto? ¿Ustedes son amigas? ¿Cómo se llama una? ¿Cómo se llama la otra? Yamila y... Emi. Hermí. Yamila y Hermín. Hermit. Yamila y Hermit. Un solo hecho delante de ellas y uno lo toma de una manera y la otra lo toma de otra manera. Pero ¿cómo puede ser si es el mismo hecho? Porque desde hace unos 30, 40 años atrás, cuando los sociólogos empezaron a trabajar, terminamos dándonos cuenta que en realidad los hechos están ahí, pero yo soy el que construyo los hechos, de alguna manera. ¿Está claro? Yo lo puedo tomar para bien o yo lo puedo tomar para mal. Por eso ustedes me han escuchado decir más de una vez, no es lo que me pasa, sino que lo que hago con lo que me pasa. Y ahí está la clave, porque si no me paso la vida quejándome de la suerte que tengo, cuando en realidad las personas inteligentes de este mundo, que han tenido la capacidad de procesar lo que le pasa, eligen qué hacer con lo que le pasa. Usted se puede sentar a llorar por la mala suerte que tiene o puede trabajar con las cosas malas que le han pasado para hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha legado una característica o un atributo que Él no podía dejar de dar a sus hijos. ¿Saben qué cosa es? El hecho de que el ser humano, ustedes y yo, somos co-creadores con Dios. No solamente somos co-creadores porque tenemos la capacidad de engendrar hijos, sino porque el Señor nos ha dotado de la capacidad de artesanos de la vida. Que cuando la vida te trae un pedazo de barro, vos determinás qué va a pasar con ese pedazo de barro. Y si Dios dirige tus manos, la obra será una obra ¿para qué? Para la vida, una obra de bendición para vos y para los demás. Eso es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros, ¿o no? Bueno, acá estaba el Calvario, 3 cruces, Cristo, un ladrón con una visión de la cosa y otro, los dos con la misma vida. Pero uno miraba una cosa y otro miraba la otra. Uno le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. La introducción de este tema nos habla
de la corte de un califa, ¿no? En la corte de Bagdad, que dice que tenía uno de los ayudantes. Acá dice que era un hombre tonto, ¿no? Que servía al califa. Y el califa un día se enojó con este hombre tonto y le ordenó a su gente que había que ajusticiarlo, había que matarlo. Pero entonces el califa, en un acto de supuesta bondad, dijo, bueno, lo hizo traer a este hombre, de acuerdo al relato, un hombre tonto, probablemente a lo mejor no tenía todas las luces, y entonces dice, bueno, te doy la opción o te doy la posibilidad de elegir de qué muerte vas a morir. Y entonces este hombre contestó al califa, ¿qué hubieran elegido ustedes? ¿De qué muerte morir? Durmiendo a la noche. ¿Qué otra respuesta? Sin ningún dolor. Estamos eligiendo la manera en que vamos a morir. Durmiendo a la noche, quedarse dormidito, sin ningún dolor. ¿Qué otra muerte hubieran elegido ustedes? Y no hay muerte mejor. La muerte es muerte, lamentablemente, ¿no? No somos conscientes. Este relato termina diciendo, bueno, si a usted no le importa, oh califa bondadoso, ¿cómo será mi muerte? Yo elijo morir de vejez. Yo elijo, ¿era una forma de morir o no? Él le pidió que eligiera una forma de morir. Yo elijo morir de vejez. Que tiene mucho que ver con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz estaba muriendo. En realidad, este asistente del califa, en realidad, en el fondo, inteligente, dijo María Rosa, no eligió la forma de morir, sino que él terminó eligiendo la forma de vivir. ¿Está claro? Pero cosa curiosa, porque el ladrón en la cruz también eligió la forma de vivir, aunque su muerte estaba cerca. Gente, la muerte de nosotros, de cada uno de nosotros, ya está determinada por contrato de vida. En algunos será 80, en algunos será 60. Y entonces poco tiene que ver si son un día, un año, 10 años o 60 años más. Porque la muerte es un visitante inexorable, es decir, tarde o temprano va a ¿qué? Va a llegar. Pero la invitación de Cristo no tiene que ver con la manera en que vamos a morir, si justificados o condenados, sino con la manera en que vamos a vivir, justificados o condenados. ¿Se entiende? Porque si no las cosas se invierten. Una vida sin justificación, sin redención, sin misericordia, sin perdón de Dios, es un castigo. Y la muerte, un alivio. ¿Vieron cómo se dan vueltas las cosas? Pero en cambio una persona que ha aceptado a su Señor y Salvador, y ahora me estoy acordando de mi viejo en sus últimas horas de vida, que él con una sonrisa decía, yo me voy tranquilo porque yo ya entregué mi vida al Señor. Ya está. Yo me quedo preocupado y orando por ustedes. No por él, por ustedes, por los chicos. ¿Se entiende? Entonces, una vida sin perdón, sin redención de parte de Cristo, sin haber entregado tu vida a Dios, por más que sean 100 años, son 100 años de ¿qué? De condena, de corazón cargado, de corazón de culpa, de no sentirte lavado por la sangre de Cristo. Y 10 minutos de vida con el perdón del Señor y la seguridad de la promesa es una eternidad de alegría y de paz que decís, Señor, haz conmigo lo que quieras. Que debe haber sido la muerte de Juan el Bautista. Si estuviera mi Señor acá me cargaría porque dice, vuelves a hablar de Juan el Bautista. Hermanos, estas 3 cruces, si le tendríamos que poner un nombre a cada cruz, ¿qué nombre le podríamos poner? A ver, hagamos una especie de ejercicio de imaginación. Está la cruz de Cristo, está la cruz del ladrón,
que no aceptó la salvación del Señor, y está la cruz de ese ladrón que alcanzó a ver un destello de esperanza y lo tomó. Si le tuviéramos que poner un cartelito a cada cruz, ¿qué le pondríamos? La cruz de Cristo, ¿cómo se llamaría? La cruz del ladrón 1, condenado, y la cruz del ladrón 2, salvo. ¿Qué nombre le podríamos poner? Imaginen un nombre, a ver. Es demasiado jueves para andar pensando, pastor. Rechazo. Rechazo. Perfecto. Gracias, Fede. Otros cartelitos para poner. Paz. Muy bien. Se aferró a la esperanza, ¿no? Que alcanzó a ver. Mm. Mm-hmm. Lo que dice María Rosa es clave, gente, es la acción del Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo trabaje debemos aprender a ver. Fe. Muy bien, ¿en cuál? El que aceptó, el ladrón que aceptó. Por supuesto, echó mano de la fe, se aferró de la esperanza, estiró el brazo como esa mujer enferma de flujo que se estiró para ver si rozaba el manto y en el momento quedó sana. Y es el accionar. ¿Tenía en claro el ladrón todo la justificación por la fe, la santificación? No, porque venía de una vida perturbada, tan perturbada que no se daba cuenta de lo que pasaba. Por eso es clave el hijo pródigo que dice que avanzando su vida, en un momento dice, volviendo en sí. ¿Qué es volver en sí? Darse cuenta. ¿Cuándo te das cuenta de algo? Cuando te equivocás y decís, a ver, en un momento te aparece como un flash y dices, no, esto es así, me equivoqué. Reconoces que te equivocaste, podés ver lo que antes no veía. Gente, nos pasa exactamente, perdonen, lo voy a cortar medio al tema, pero el ladrón venía con su vida cargada, los dos ladrones traían culpa, digamos, uno la reconoció, porque dice, nos está pasando lo que nos tiene que pasar, pero el otro vio la posibilidad de ser librado, y dice, bueno, si eres hijo de Dios, y con la duda de si eres hijo de Dios se conectó con ¿qué otro versículo? La tentación de Jesús, que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, tírate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, ¿esto qué sugería? ¿Cómo? ¿Sabés que soy o no soy? Yo te tengo que demostrar la duda, la incertidumbre. Y la duda, la incertidumbre nace de una vida que desconoce a Cristo. Y esto tiene que ver, gente, con que una cruz, o el personaje de esa cruz, no pudo desembarazarse de sí mismo, y en lugar de tener la salvación así, ahí delante de él, y confiar en esa salvación, siguió confiando en lo que él creía que estaba bien. Si eres hijo de Dios, mire, si hay una oportunidad de salvación, ¿cómo no la vas a tomar? Entonces trató de incitar a Jesús que reacciona. Si sos hijo de Dios, baja de la cruz y bájanos a nosotros. Demostralo. Seguía actuando el ladrón. Dice la reflexión que no había arrepentimiento de sus acciones, solamente quería librarse de las consecuencias. El otro ladrón en la cruz pudo ver. ¿Cuánto? ¿Mucho? No. Apenas una lucecita que dijo, ¿cómo no tienes temor de Dios? Miren, él todavía tenía temor de Dios.
Después, su razonamiento lo llevó, nosotros recibimos lo que merecemos, pero ¿qué mal le ha hecho? Y después el pedido, Señor, apenas una lucecita, Señor, cuando vengas en tu reino, si te acuerdas. Y la humildad. Y miren la contestación de Cristo, ¿no? De cierto te digo, como un contrato, no sé, probablemente el mayor contrato en la Biblia de salvación de una persona. Y esto se asocia con algo que me parece, porque corríjanme si no, lo trabajamos un poquitito en la Santa Cena, la visión de Judas. Cómo Judas, delante de los mismos hechos de los otros apóstoles, no vio lo que estaba pasando y ideó un plan para ayudarlo a Cristo, para que Cristo se transforme en el rey de un gobierno material. Tengo citas acá extraordinarias que te hacen poner la piel de gallina. ¿Por qué? Porque él tenía un plan y era un plan fantástico. Y a tal punto él confiaba en su plan que dijo, voy a entregar al Señor. Total, el Señor no va a permitir que lo apresen. El Señor no va a permitir que lo maten. El Señor no va a permitir que lo lleven a la tumba. Se va a liberar y va a ser el rey. Y claro, yo voy a ser una parte importante. Yo voy a ser de pronto la clave para que Cristo tenga su reino terrenal. No estaban malos los planes de Judas, pero no eran los planes de Cristo. Y acá tenemos algo clave, gente. El centro de atención es lo que Cristo quiere, no lo que yo quiero, lo que a mí se me ocurre. ¿Está bien? Porque lo que a mí se me ocurre está teñido y está ejemplificado en ese ladrón en la cruz que nunca dejó de ser ladrón. Nunca hubo un cambio en él. Porque él únicamente aceptaba a Cristo si Cristo ¿qué hacía? Lo bajaba de la cruz. Pero bajarle de la cruz significaba ¿qué? ¿Pasar a ser seguidor de Cristo? No, seguir con su fechoría. No había un cambio en el fondo de la cuestión. Y Cristo quiere que nosotros crezcamos. Por eso los discípulos en el camino de Maús los dejó que caminaran esos 11 kilómetros, que se cansaran, que pensaran, que meditaran, recordándole lo que la historia decía de él, para que la fe de esos discípulos estuviera basada no en evidencias externas y milagrosas como la resurrección de Cristo, sino en la palabra escrita, que ya estaba escrita. Por eso, hermanos, no pida milagros, empiece a revisar las páginas de la Biblia, porque los milagros ya están en esas páginas. Y su confianza es una confianza de fe ciega, como un niñito en su mamá o en su papá, que tiene que ver con una persona, y a esa persona usted le cree todo, y la persona es la persona de Cristo Jesús. Y todo esto está hilado desde la primera página de la Biblia hasta la última. Usted puede hablar de profecía, usted puede hablar de esto, de los hechos de los apóstoles, de los evangelios, de Daniel, de Apocalipsis, puede hablar de todo eso. Pero el centro de la escena es, ¿usted le cree a Cristo o no le cree? Incluso cuando usted tiene dudas, sí, Cristo me pide esto, pero yo tengo dudas. ¿Y quién le dijo que usted no puede avanzar con duda? ¿O ustedes han avanzado certeramente en la vida sin tener ninguna duda? No, algunos se han tirado de un avión, incluso sin paracaídas en la vida, cuando renunciaron a un trabajo, dijeron, basta, no aguanto más, me llevo a mi familia a otro lado. Y era como saltar al vacío sin paracaídas, sin saber dónde ibas a caer y el Señor te guió. Bueno, entonces el centro de la escena es Cristo. Y lo que Cristo te ofrece en el momento. Y en el momento a los ladrones no mucho le ofrecía Cristo, salvo esta visión, esta esperanza de confianza en alguien que estaba muriendo aunque no merecía morir, pero que estaba tejiendo eternidad. ¿Por qué? Y porque después Jesús, o ya había dicho Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Siempre Cristo estuvo en control de la situación. Nunca se le escapó la situación.
¿Y saben por qué a Jesús no se le escapó las situaciones que le tocó vivir? No porque era Dios, sino porque Él dijo, no hago nada de mí mismo, sino hago lo que mi Padre me dice. ¿Y ustedes se creen que Cristo eligió esa manera o ese procedimiento, esa manera de ser para nada o para que nos quedara señal de que nosotros también no tiene que ver con lo que a mí se me ocurre, sino lo que Cristo dice? Es un ejemplo para que Él, no hago nada de mí mismo, sino lo que me dice el Padre, eso hago. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En perfecta adoración con su Padre, en perfecta conexión, porque aunque no podía ver más allá de la tumba, Cristo sabía que su Padre estaba haciendo las cosas como bien. Bien, aunque no veía más allá de la tumba. 3 cruces: la cruz de la aceptación, la cruz del rechazo, que ese ladrón no pudo ver más allá, la cruz de la aceptación, donde hubo temor de Dios, donde hubo entrega, donde hubo reconocimiento de la justicia, porque aunque estaba perturbado por su vida de ladrón, él encontraba el sentido de justicia. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Hermanos, Lucas 23:39 dice, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en el lugar de Cristo? ¿Lo que haríamos si estuviéramos en el lugar de Cristo o haríamos lo que Cristo se le ocurre hacer? Entonces, la pregunta, Cristo está delante de nosotros, hemos venido a su casa, hemos abierto las Sagradas Escrituras, en nuestra vida siempre buscamos estar conectados con el Señor, para enfrentar nuestros problemas. Tengamos cuidado porque nos puede pasar exactamente lo mismo que el primer ladrón que no fue perdonado. Estamos en presencia de Cristo, pero estamos pretendiendo que se haga nuestra voluntad en lugar de que Cristo haga su voluntad. ¿Se entiende? Vuelvo al caso de Judas. Judas tuvo todas las oportunidades habidas y por haber, pero no entendió nada. Es más, cometió la mayor traición de vender a Cristo por 30 piezas de plata de que pues, no le sirvieron para nada, probablemente solamente para comprar soga, elegir un buen árbol y colgarse, fruto de la culpa. Porque él creía que estaba haciendo las cosas bien y no, y el Señor estaba en otra cosa. Entonces no es estar en la presencia de Cristo, no es si tengo o no tengo la Biblia, no es si soy adventista de cuna, sino qué hago con ese Cristo. Pilato, ¿qué voy a hacer con ese Cristo? Extraordinario, se lavó las manos, vendría bárbaro hoy. Pero se lavó las manos porque no tomó contacto con Cristo. No quiso ni condenarlo, pero tampoco quiso absolverlo por la presión. No pudo ver más allá. Y entonces al revisar estas historias, cada uno de nosotros puede ser Pilato, puede ser el ladrón en la cruz, puede ser Judas. Y la historia bíblica está plagada de personajes. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros se puede identificar con uno de esos personajes. No alcanza a estar delante de Cristo. La pregunta es, ¿qué hago con ese Cristo? ¿Estoy dejando que Cristo maneje mi vida o yo le voy dictando cursos de acción? Dejamos acá, hermanos. Vamos a tener una parte especial y después vamos a terminar con una oración. Pero recuerden siempre esto que está detrás de la escena y Satanás no quiere que veamos. Satanás no quiere que veamos la película.
el tema no pasa por las cosas que ocurren delante mío, sino qué hago con las cosas que ocurren delante mío. Acá hay dos personajes que tuvieron la misma película, uno reaccionó de una manera y otro reaccionó de otra. En un momentito vamos a orar y ahora vamos a meditar en esta canción. Buenas noches, agradezco a Dios por estar acá hoy en la iglesia, alabando su nombre, y deseo que así como Él me llamó a estar acá hoy, que Él te pueda llamar también. Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrarás? Miras el mundo y ves lo que en él hay, vuelves muy triste y en soledad, porque andar en tus caminos te hace mal. Y abandonar los tiernos brazos del Señor, porque insistir si esto te lleva a la destrucción. Ven, ven a Jesús, ven a Jesús, ahora es el tiempo. Déjalo pasar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no debes dejarlo pasar. Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrarás? Miras el mundo y ves lo que en él hay, vuelves muy triste y en soledad. Cerca de Cristo hay un gran sitio para ti, donde calor y abrigo siempre hallarás. Con él la vida puede recobrar la fuerza y el vigor. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no debes dejarlo pasar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ahora es el tiempo, no debes dejarlo pasar. Cuando Jesús te llama y tú no estás, ¿dónde te encontrarás? Amén.
llamado de Cristo Jesús, que en esta noche lo recordamos en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, pero también trabajando con sus compañeros de cruz. Y Señor, queremos responder de manera afirmativa. Probablemente nuestra mente y nuestro corazón lleno de dudas, de cosas que no sabemos, de imprecisiones, pero queremos aceptar el llamado que nos haces esta noche, decirte sí, decir sí a Cristo, que Cristo pueda entronizarse en nuestras mentes y en nuestro corazón, para que en mi vivir diario sea Cristo quien ocupe todo lugar, toda decisión, todo sentimiento y todo pensamiento. Señor, ayúdanos para que esta entrega sea completa. Lo nuestro siempre es limitado, acotado, imperfecto, pero si Cristo toma las riendas de nuestra vida, seguramente llegaremos a una entrega total. Despídenos con tu bendición, que podamos notar la presencia de tu Espíritu, de Cristo Jesús dentro nuestro. Y bendice también a las familias que representamos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien, agradecemos al pastor Daniel porque en esta noche nos compartió este hermoso mensaje, que podamos descansar con esto en nuestra mente. Los esperamos mañana a las 20 horas aquí en nuestro templo para continuar y también para poder recibir juntos el sábado, ¿sí? También le deseamos a toda la gente que nos acompañó, seguramente va a estar viendo después esta filmación. Los esperamos mañana a las 20 horas a través de nuestro canal. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. De vida al pecador se entregó, en mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Resucitó y hoy él vive.